tal? Y bienvenidos a mi canal. Hoy estoy con mi abuela que va a contarnos un poco sobre la Unión Soviética. Hola, ¿cómo están todos? Muchos de ustedes me preguntaron en mis redes sociales cómo era la vida en la Unión Soviética y nos hicieron muchísimas preguntas, así que ahora mi abuelita va a responder algunas de ellas. Vamos a colocarlas acá en pantalla para que ustedes la vean y por supuesto pues espero todo su feedback y sus comentarios porque esta información es muy interesante. Son insights directos de lo que ella vivió en esa época, así que vamos a empezar. Y la primera pregunta que tenemos es si puede tu abuelita decirnos 3 cosas buenas de la Unión Soviética y 3 cosas malas. A ver, 3 cosas buenas. Teníamos educación gratuita, muchos talleres para los niños. Era algo positivo. En general también que la educación era gratuita para los jóvenes. Y lo bueno también era que luego de terminar la universidad, los jóvenes tenían acceso a prácticas laborales. Allí los asesoraban, podían practicar. Era algo muy bueno para los estudiantes. Todo lo demás era fatal, no les voy a mentir. Bueno, ahora hablaremos un poco más sobre las cosas malas que pasaron en la Unión Soviética. Ella comentó las buenas, ahora vamos a responder más preguntas de ustedes. La otra pregunta es, ¿qué tan cruel fue esa etapa en la sociedad? ¿Considera que siga siendo lo mismo? Sí, había mucha crueldad durante el gobierno soviético, no existía libertad de expresión. No había ningún indicio de democracia, debimos cumplir las órdenes que imponía el Partido Comunista, vivir bajo las leyes del partido y esto era repugnante. Estábamos exentos de libertad. No sabíamos nada del mundo, no podíamos viajar, ni siquiera vivir en otra ciudad. Todo estaba enlazado, no podías cambiar tu residencia ni lugar de trabajo, ni cambiar el trabajo como tal, porque si cambiabas el trabajo en otra ciudad no te querían aceptar porque no habían plazas disponibles. Y si querías vivir en otra ciudad necesitabas otro empleo porque sin permiso de residencia o propiska, que dicen en ruso, no se podía. Por cualquier disidencia podían encarcelarte, enviar para otro país, colocar una multa si dices algo en contra del gobierno soviético. Todo era terrible. Siguiente pregunta, las siglas en ruso, por favor, las puedes decir. СССР, Союз Советских Социалистических Республик. Conformado por 15 países que supuestamente eran naciones amigas, sin embargo, todo estaba impuesto por el gobierno. Por eso mismo, cuando ocurrieron los cambios en los años 90, todos comenzaron a separarse. Y fue un proceso muy complicado, ya que la cúpula del poder soviético no quería que cada país se independizara, pero la gente de estos países querían la independencia. Por eso fue un proceso fatal y muy difícil, con mucha crueldad, manifestaciones, encarcelamientos. Te detenían en la calle. Fue realmente fatal. Bueno, estamos hablando un poco sobre la realidad, hablamos ya sobre las siglas que significan la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que es СССР en ruso. Lo acaba de comentar mi abuela y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo eran los profesores, los médicos y las enfermeras? Bueno, la educación era buena, la verdad. El profesorado estaba bien preparado, se prestaba atención más que todo en la educación superior. Habían profesores, educadores, pero todos estaban enlazados, conectados con estas responsabilidades socialistas y comunistas, con esta mentira y a veces pues teníamos que cambiar la historia porque eso no coincidía con la cúpula de gobierno y eso dejaba una huella. La medicina era gratuita, sin embargo era relativo, ya que no teníamos desarrollo, teníamos un atraso en la asistencia médica en comparación con otros países de Europa. Ahora vamos con otra pregunta relacionada con la comida. En cuestiones culinarias, ¿cuál es el platillo principal que se prepara en la Unión Soviética?
Bueno, la verdad que no hay un platillo particular. Si tenemos algo que nos gusta específicamente, no puedo decir uno en particular. Nos gustan mucho los borщ, la sopa roja ucraniana, sopas de verduras, también platos de carne. Pero también cuando tuvimos nuestra excelente época soviética, había déficit en todo, en productos. Había que hacer largas filas por el pescado. Era muy difícil conseguir la carne. Por todo había que hacer largas filas. A veces yo estaba haciendo una fila en una tienda de verduras y pensaba que toda mi vida va a estar en una fila. No se podía comprar bananas, mandarinas a los niños porque había que estar horas en una fila y solo daban 1 kilogramo por persona. Y si tú tenías 2 o 3 niños en tu familia, por supuesto que los adultos ni probaban ese tipo de fruta. Y eso era un déficit y mucha escasez en todo. Muy mal. Siempre colas. No se puede comparar con la época de hoy cuando vas y compras. Bueno, la abuela comenta un poco sobre la situación del tema de la comida. A pesar de que habían platillos típicos, era muy complicado conseguir los alimentos e inclusive los adultos dejaban de comer algunos alimentos por dejárselos a sus niños, que ella a veces hacía unas filas muy largas para comprar 1 kilo de mandarinas o 1 kilo de naranjas, que era un déficit muy fuerte en el país, todo causado por el sistema que corría de mucha restricción y poca productividad efectiva para cubrir realmente toda la población que necesitaba de esos productos y servicios. Y bueno, vamos con las últimas preguntas. ¿Se acabó la KGB con el fin de la Unión Soviética? Hoy en día, cuando ya se separó la Unión Soviética, en cada país hay un comité de seguridad. Sin embargo, la KGB unía a todos los 15 países y todas las decisiones se realizaban en Moscú, en el Kremlin. Podían condenarte, expulsarte del país por pensar diferente, una organización terrible, llena de crueldad, de crudeza e injusticia. Otra pregunta: ¿es verdad que los soviéticos no gozaban de libertad para hacer lo que querían, trabajo, inversión, etcétera? Sí, por supuesto, la gente no tenía ningún tipo de libertad. Solo podían en su casa, en la cocina, con sus amigos, hablar y criticar un poco el gobierno con lo que no están de acuerdo. Cómo se violan sus libertades, cómo se violan sus derechos al trabajo, al que quieran. Todo era conectado. Si trabajabas en una empresa era porque te ofrecían un departamento. Nadie podía comprar un departamento. Había que estar por años en filas, hasta decenas de años. Y por supuesto que la persona trabajaba en ese empleo para no perder el puesto en su fila. No había ningún tipo de libertad. Nadie podía salir del país. Vivíamos bajo una cortina de hierro y no sabíamos cómo vivían otros países como para comparar la vida. Para eso y no nos dejaban salir nunca, para que no supiéramos nada del mundo exterior. Ahora otra pregunta: ¿qué hizo tu abuela cuando sucedió el accidente en Chernóbil? Cuando sucedió la tragedia del Chernóbil, no sabíamos absolutamente nada, todo estaba oculto por el gobierno, como siempre. Porque el Partido Comunista es mentira, el socialismo es mentira. Y pues nos enteramos muy tarde porque la gente estaba paseando y fuimos a los desfiles, eran justamente feriados, paseando en el parque. Yo estaba en la ciudad y por supuesto me preocupé mucho por mis hijos y lo primero que hice fue evacuarlos. Y bueno, para culminar la entrevista estuvimos hablando sobre todas las preguntas relacionadas con la Unión Soviética, la vida, el día a día, la libre expresión. Y la última pregunta es: ¿fueron momentos felices para la gente? La verdad que no puedo hablar por todas las personas porque somos muchos, pero no creo que eran felices. Otra cosa que lo ocultaban es otro. Pero si la persona tenía algún tipo de talento, habilidades, siempre trataba de salir del país. Por voluntad propia nadie podía salir y todos buscaban una opción. Por ejemplo, un músico se iba de gira y se quedaba allí, o un poeta que no era bienvenido en la Unión Soviética también se quedaba expulsado y tenía asilo en otro país y vivía felizmente en el extranjero.
La verdad que todo estaba muy oculto, todo estaba basado en la mentira. Íbamos a desfiles, manifestaciones, gritábamos Partido Comunista, pues llegamos a casa y hablábamos sobre todo lo que pensamos sobre ese partido. Bueno, hemos respondido a muchas de sus preguntas. Espero que les haya gustado esta entrevista. Ha sido muy sincera de parte de mi abuela, que vivió casi toda su vida en la Unión Soviética. Nació en el año 45, justamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y posteriormente pues vivió toda su vida primero en Bielorrusia, después en Ucrania, en Kiev, donde se casó. Y la verdad que es su experiencia propia lo que ella vivió. Recuerden que la Unión Soviética fue muy grande, fueron muchas personas y muchas opiniones, así que espero que les haya gustado este video. Si te gustó, comenta, dale like y también comparte con tus amigos. Спасибо, бабуля. Спасибо. Пока.